Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte con tu Deus. Entonces, mis hermanos, vamos al temario de hoy. Vamos a empezar donde quedamos la última semana. ¿De qué hablamos la semana pasada? La lluvia tardía. ¿Qué significa, hermanos, la lluvia tardía? Es el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y hablamos, hermanos, de que cuando tocamos este tema, nomás un repaso para los que no estaban, que es la más urgente y la mayor necesidad de la iglesia, un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Decimos amén, hermanos? Por tanto, cuando nosotros estudiamos semana pasada, mencionamos, mis hermanos, de que la lluvia tardía es lo que capacita la iglesia para concluir la obra del Señor. Pero estudiamos también, hermanos, de que no podemos, ponga atención, es muy importante eso, no podemos recibir la lluvia tardía si no primero recibimos ¿qué? La lluvia temprana, porque no hay cosecha, no hay una cosecha de un grano que no creció. Por tanto, para que vamos cosechar el grano, primero tiene que la planta crecer y producir el fruto, que haya una cosecha. Entonces, mis hermanos, semana pasada estudiamos de que la lluvia temprana es el desarrollo de la espiritualidad. Tenemos que orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, hacer obra misionera y ser temperantes. Esta última parte de ser temperantes es para muchos de ustedes nueva, porque para la iglesia durante todos los años, hermanos, en que escuchamos sermones, nunca nos predicaron que era importante la parte de ser temperantes. Nomás era importante orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, y algunas iglesias hablan que tiene que hacer obra misionera, no todas. Pero ahora, hermanos, cuando nos damos cuenta, esta parte de ser temperante es parte importantísima. Estudiamos semana pasada que por medio del apetito pervertido, Satanás domina ¿qué? ¿Y qué más? La mente y el ser entero, así menciona la palabra. Por medio del apetito, Satanás controla la mente y el ser entero. Por eso vienen muchos pastores hoy y predican un mensaje a medias. Ayer, hermanos, una persona me mandó un texto y me hizo una pregunta. Pastor, ¿cuándo tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel? Qué rara la pregunta, ¿no? No sé quién era, pero contesté. ¿Cuándo debemos predicar el mensaje del tercer ángel? Aí le escrevi, profeticamente, desde 1844 hasta la venida del Señor. Aí termina la predicación del mensaje del tercer ángel. 1844 hasta la venida del Señor. Y la persona me escribió de regreso y me dijo así: entonces, ¿por qué no la predicamos? Y yo le escribí de regreso y digo, bueno, hable con su pastor en mi iglesia, yo soy el pastor y estoy predicando ahora sobre el motor del mensaje del tercer ángel, que es la lluvia tardía. Si este carro no tiene este motor, pues no va a moverse. Hermanos, ahora es el momento cuando debemos predicar
el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel, hermanos? Ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia. Y en lugar de Babilonia, ¿qué se va a levantar? El reino de Jesús. Amén, hermanos. El libro de Daniel 2:44 dice así: y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará otro reino, que no caerá, que no será desmenuzado, quedará para siempre. Amén. Entonces nosotros estamos predicando el mensaje del tercer ángel, pero el mensaje del tercer ángel incluye la reforma pro salud. Entonces, mis hermanos, aquí tengo un libro, mira. Este libro debiéramos ahora estudiarlo. Evangelismo. A la página 195, este libro dice así. 195, yo comenté semana pasada, pero no leí. Y me gusta leer porque a veces uno dice, no, está inventando de su cabeza, ¿no? No, yo entonces ahora voy a leer porque no había traído el libro, ahora sí lo traigo. Dice así, hermanos, página 195. La abstinencia de todo alimento y bebida perjudicial es el fruto de la verdadera religión. Voy a leer otra vez. La abstinencia de todo alimento y bebida perjudicial es el fruto de la verdadera religión. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues Gálatas 5, 22, 23, allá dice que la temperancia es el fruto del Espíritu y el Espíritu es lo que hace la verdadera religión. Ahora agarra bien de la banca para que no se va a caer, porque lo que voy a leer ahí es bien fuerte. El que está plenamente convertido abandonará todo hábito, no algunos hábitos, todo hábito y apetito perjudicial. Hermanos, más clarito não canta um gallo. Ele que está ¿qué? Plenamente convertido. ¿Va a dejar cuántos hábitos perjudiciales? Todo hábito perjudicial. Eso, mis hermanos, es la verdadera religión. No podemos ir al cielo, hermanos, de manera intemperantes, porque la intemperancia, mis hermanos, es obra de la carne. Y el que está en la carne no entrará en el reino de los cielos. Por eso que semana pasada mencionamos que la obra de la temperancia tiene que ser una obra que está intocada. Entonces, a la vez, hermanos, cuando estamos predicando sobre el don del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo así: y no entristezcáis, a esta traducción dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque él no es un niño que usted está jugando con él. ¿Usted cree que podemos, hermanos, estar jugando con el Espíritu Santo como si fuera uno con nosotros? No, no. ¿Por qué? Porque él tiene una tarea. ¿Y cuál es la obra de él? ¿Qué dice Pablo? Con el cual fuisteis sellados. Hermanos, ¿cuál es el sello de Dios? El Santo Sábado. Eso lo podemos presentar en muchas partes de la Biblia. Está en Éxodo 31, está en el libro de Ezequiel 20. El sábado, hermanos, es un sello. Pero quien sella, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Por tanto, no hay incoherencia en las dos partes. El Espíritu Santo es el mismo Dios que está trabajando en nosotros para llevarnos a nosotros ¿a qué? Sellados para el día de la redención. Por tanto, mis hermanos, colocar la obra de la reforma pro salud a un canto, a un lado, es entristecer el Espíritu Santo. Ahora le hago la pregunta: ¿y por qué el Espíritu Santo va a quedar triste si yo no obedezco toda la luz, incluyendo la reforma pro salud? Porque quien nos dio la reforma pro salud, ya he leído aquí, no voy a regresar a estar leyendo lo mismo.
quem nos deu a reforma pro salud por causa de su amor e de su misericórdia, al ver a raça humana caída, foi Deus el Padre. Portanto, se você rechaza um regalo del Padre, o Espírito Santo não vai estar feliz com você e comigo. Por isso disse claramente o livro Evangelismo, página 195, ele que está plenamente convertido, abandonará quantos hábitos perjudiciais? Todo hábito perjudicial. Agora vem Satanás e diz assim: ai, solamente um vaso de soda, ai, não seja tão fanático. Porque claro, Satanás não nos vai dar tequila a tomar, pois vamos dizer que não, pero uma soda, um Gatorade, um Red Bull, pois algo assim, um suavecito, não? Águas coloridas e açucaradas, e aí vamos, e entramos na intemperância, e quando vemos, já estamos com alergia, com diabetes, estamos com inflamação, estamos com um montão de enfermidades, porque nós outros estamos entristecendo o Espírito Santo, que é o freno de Satanás. Hermanos, eu me rasgo a cabeça porque aqui sou controlado por um reloj, porque eu não posso estar aqui predicando todo o dia, pero há montão de luz que devemos agora entender. Se queremos ser bautizados com o Espírito Santo e receber a lluvia tardia, devemos primeiro, hermanos, colocar nossa vida em harmonia, não com o governo, não com a família, não com o vizinho, pero com Deus, e o Senhor nos vai a bendecir. Amém? Então, meus irmãos, mira, este livro, Primeiros Escritos, a la página 280, este livro está hablando, hermanos, sobre o fim de la predicación del mensaje del tercer ángel. Dice a la página 279, terminación del tercer mensaje. Aquí sigue hablando así, 279, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? La lluvia tardía. Aquí está hablando de la lluvia tardía. Y eso está bien claro en Apocalipsis capítulo 18, versículos de 1 a 4. Dice: el poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra, hay una misión, hermanos, hay una tarea, ahora estamos moviéndonos a una campaña, eso es lo que debemos estar haciendo, bien ocupados, colocando nuestro dinero para servir al Señor, pero también nuestros talentos, dones, y también nuestro tiempo, decimos amén, y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta congregación. Dice así: después de cumprir su obra, estavam preparados para sobrellevar a hora de prueba que les aguardava. Por isso vem o sellamento, porque vamos ser provados, e a la vez que somos positivos e obedecemos ao Senhor, recebemos o sello de Deus, pero a la vez se fallamos, recebemos a marca de la bestia. Dice assim, hermanos: habían recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y se habían reavivado el viviente testimonio. Ahora mira la otra página, porque está hablando del fin del mensaje del tercer ángel. Dice así, página 280, ahora sí que va a hablar lo que mencioné. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintero de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Dice así: mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. ¿Qué había, hermanos? ¿Y qué es un freno? Detener, retener. Hermanos, dice que enquanto Jesús, aquí está hablando cuando ya termina la predicación del mensaje del tercer ángel, por eso habla del pasado, ¿no? Entonces, enquanto Jesús estaba intercediendo, había ¿qué? Un freno. ¿Un freno en quién? ¿Quién que tiene que ser frenado, hermanos? El maligno, los demonios, el poder de las tinieblas. Dice desapareció
mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno, y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Hermanos, miren, esto es un peligro tan grande, lo que estoy leyendo ahora, y no nos damos cuenta. Nosotros vamos jugando con Dios como si Él fuera un niño, y jugando, y yo me arrepiento después y pido perdón, y seguimos, y seguimos. Y Satanás vai tomando ventaja. Por eso, mis hermanos, cuando la Biblia menciona al capítulo de Juan, ya regreso ahí en el libro de Efesios, pero en Juan capítulo 13, dice así, hermanos, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, dice así que hubo una cena y que ahora Jesús, hermanos, le da de comer a los discípulos y le da las instrucciones finales. Y Jesús dice, mira, aquel que yo coloque el pan mojado y le diera, este es el que me traiciona. Ahora mira el versículo 27, dice así, 13, 27. Y después del bocado, mira, ¿qué dice ahí? Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En él quién? En Judas. Hay una posesión aquí. Pero ¿cómo llegó Judas, un apóstol que era un discípulo, hermanos, un aprendiz del Señor, un ministro del Evangelio? ¿Cómo pudo Judas permitir que Satanás entrase en él? Porque Judas, mis hermanos, nunca se levantó de manera, hermanos, siendo fiel a la luz que el Señor le estaba dando. Por tanto, hermanos, ahora si nosotros jugamos con Dios, jugamos con nuestra religión, nosotros estamos en peligro. Por eso que dice allá, hermanos, no contristéis, no entristezcáis, ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que, hermanos, en Satanás es un freno. Enquanto Jesús está intercediendo por nosotros, hermanos, hay un freno. Satanás está aquí, hermanos, pero no me puede tocar sin el permiso del Señor. Porque maior que Satanás, hay un poder, que es el poder del Espíritu Santo, que nos cubre, que nos guarda, que nos protege. Por eso, hermanos, no tenemos que tener y estar comiendo las uñas y desesperados, porque dice la palabra del Señor, de que Dios nos va a permitir ser probados solamente hasta donde podamos soportar la prueba. Aquel librito, hermanos, el libro Primeiros Escritos, ele menciona na página 44 algo interessante. Este librito aqui é ouro, Primeiros Escritos, é um livro pequeno. Pero dice assim, hermanos, página ¿qué? 44. Seria bom apontar essas páginas, porque a vezes você nunca ha leído isso, pero eu leio aqui nomás um texto chiquillo, pero você pode ler todo o capítulo, hermanos, porque este capítulo é soberano, muito importante para esse tempo, a porta aberta e a porta cerrada. Mira, dice que Judas, quando recebeu o pão e saiu, ¿qué passou com ele? Dice a palavra, Satanás, ¿qué? Entrou em ele, ¿a dónde, hermanos, que entrou? A la rodilla, al pie, al codo, a la mente, sí, decimos al corazón, pero es a la mente de Judas, para guiarle. Por eso dice la sierva del Señor, por medio del apetito pervertido, Satanás controla la mente y el ser entero. Por eso, hermanos, no obedecer la instrucción, no obedecer la palabra, es dar un permiso ¿a quién? Al diablo tomar posesión de nosotros. Qué triste, hermanos, de que esto pasó con uno de los ministros del Señor. Ahora mira lo que está para pasar con nosotros. Página 44, dice así. Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos. Aquí dice de algunos de los santos. Quiere decir que Satanás no puede tocar a ¿cuántos? A todos. ¿Y por qué algunos sí puede?
porque están dando el permiso para Satanás. Por eso, hermanos, no es solamente la intemperancia. Yo predico mucho de intemperancia porque es donde me he especializado bastante, la reforma pro salud, la obra médico-misionera. Pero también si yo abro mi computador o mi celular y empiezo a mirar la pornografía, a la inmoralidad, ¿qué estoy haciendo? Dándole un permiso a la mente a través de la inmoralidad. Por eso, hermanos, dice la hermana White, al libro Mensaje a los jóvenes: cuidar y guardar todas las avenidas del alma. ¿Ok? ¿Entendieron? Todas. Todos los sentidos. Lo que vemos, escuchamos, tocamos, probamos. Cuidado, hermanos, con todas las avenidas del alma. Dice que Satanás, aquí dice así, hermanos, afectaban. Los agentes de Satanás son sus ángeles caídos, demonios. Afectaban los cuerpos de algunos de los santos, a quienes no podía engañar ni apartar de la verdad, mientras, mediante una influencia satánica. Y la hermana White dice así: ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuviesen en guardia. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamento. ¿Se acuerdan de Efesios 4:30? ¿Qué es que el Espíritu Santo quiere hacer ahora? Sellarnos. Especialmente ahora, Satanás nos quiere apartar de Dios, en la hora del sellamento, dice aquí. Y ahora dice: vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Quiere decir, hermanos, que aquellos que se erguen rígidamente por la verdad presente, Satanás no los puede tocar. Qué bonito entender esto. Já vou ler esto en el libro Eventos de los Últimos Días, página 223. Dice así, hermanos: vi que Satanás obraba así para enajenar, a engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamento. Vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente, las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban, porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios onipotente no podía extenderse sobre ellos. Ahora le pregunto: ¿qué es la cubierta? Claro, es el Espíritu Santo, Él que nos cubre, Él que nos señala, ¿cómo se dice? Él que nos sella, sellar. Él que nos sella. ¿No acabamos de leer esto en Efesios? Es el Espíritu Santo que nos quiere sellar. ¿Cómo que el Espíritu Santo nos va a sellar? Es bien sencillo entender. En Egipto, la casa que tenía una marca a la puerta que pasaba el ángel de la muerte, ¿qué hacía? Pasaba de largo. Y la casa que no tenía una marca en la puerta, ¿qué hacía el ángel de la muerte? Entraba y destruía. Hermanos, ahora va a ser lo mismo. Si tenemos la cubierta de protección, es el sello a la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente. No termina, sigo leyendo, aquí 280, página 280, primeros escritos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, hasta que hubiese pasado el sellamento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio. ¿Quedado cómo? Sin refugio. Sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios, dice aquí, ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. A ver, los teólogos, ¿dónde está el día de la matanza en la Biblia? ¿Relacionado con el sello?
Ah, ya, pastor. ¿Qué capítulo? 9. Allá habla de las dos cosas, del sello o el sellamiento y del día de la matanza. Eso es lo que estoy, hermanos, leyendo aquí en Primeros Escritos, página 280. Por tanto, hermanos, si yo quiero saber si voy a salir bien o mal en este pleito, en la batalla final, basta ver cómo está mi vida hoy. Por eso yo tengo ahora una misión, hermanos, es ser temperante y ser moral, un ser moral. Yo no debo tener odio en mi corazón, yo no debo tener rancor en mi corazón, yo no debo tener mágoas en mi corazón, yo no tengo que tener pensamientos negativos en mi corazón. Y mi estómago, yo no tengo que tener nada de comida chatarra y galletas y pizzas y pasteles y comidas enlatadas y comidas embotelladas y coloridas y llena de agrotóxicos y llena de pesticida, colorante, contaminantes. No, hermanos, todo tiene que estar limpio. El estómago tiene que estar limpio, el hígado tiene que estar limpio, la sangre tiene que estar limpia y el Espíritu Santo va a venir a habitar en mí. Amén. Esta es nuestra tarea. Eso está en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación. Porque, hermanos, el Espíritu Santo no es un niño. Él no es un niño que estemos jugando con él. Él no va a venir a habitar una casa sucia. Hermanos, aquí dice claramente que Dios ya empezó este proceso. Acabo de leer para ustedes, voy a leer otra vez. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Pero no termina ahí, sigo leyendo, dice: Dios obrará con poder en favor de su pueblo, y a Satanás también se le dará o se le permitirá obrar. Quiere decir que Dios está haciendo una obra de cuidarnos, pero también Dios está dando el permiso a Satanás de derrumbar a aquellos que no quieren obedecer sus instrucciones. ¿Está quedando claro el tema? ¿Qué dice Efesios 4:30, hermanos? Y no entristecéis o entristezcáis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere sellar. El sello, hermanos, externo, visible, es el sábado, no hay duda. El sábado es la marca que va a definir las ovejas y los cabritos. El impío no va a aceptar el sábado porque es un sello de pureza, es un sello del Edén, es un sello, una marca del Creador. Pero mis hermanos, también el sello es la protección que Dios nos va a dar a la hora final. Por eso que tenemos que estudiar eso con calma. Y cuando, mis hermanos, nosotros miramos la palabra del Señor, miramos que Dios nos quiere proteger porque Satanás nos quiere atrapar ahora. Yo no sé cómo ustedes miran esto a la casa, porque es muy bonito venir aquí a la iglesia, leer los versículos. Ay, qué pureza, aquí estamos todos santos. Pero en la casa, ¿cómo somos? Hermanos, por decir, ¿será que el diablo a veces nos agarra a la casa? A ver, vamos a dar un ejemplo. Podemos dar dos para no dejar solamente el ejemplo con el hombre endiablado, ¿no? Pero vamos a ver. El hombre está ahí estudiando un libro, mirando algo, ahí la señora dice así: amor, por favor, ponga la basura afuera. Y él, ¿qué dijo? Por favor, te pedí que ponga la basura afuera. El punto, mis hermanos, es que la mujer, ella tiene muchos sentidos. La mujer, ella sabe lavar los trastes, cuidar los niños, poner la comida a cocer y hace mil cosas. La mujer es como un bombril, tiene mil utilidades. El varoncito es suave, es sencillo. Él cuando hace una cosa no sabe hacer otra. Entonces el varón ahí dice: sí, yo pongo, pero cuando termine aquí mi lectura. No, pues estoy te pidiendo ahora, usted nunca me ayuda. Y el hombre dice: no, pues yo ya te dije que ahora estoy ocupado. El hombre no sabe hacer dos, tres cosas. Algunos tal vez, pero la mayoría hace una cosa y ahí cuando termina esta, va a la otra, así el hombre. Y ahora el hombre está queriendo concentrarse. La mujer: por favor, usted no me ayuda, lleva la basura afuera, estoy pidiendo, ya hablé 1, 2, 3 veces. Y la mujer es como una gotera, hace la gota del día de lluvia. Y habla y tiene que seguir hablando, no sé por qué no puede apagar y ahí terminó, tiene que seguir y de repente este hombre agarra, se para y lo que tiene a la mano, ¡pum!, está en una computadora, da un patazo y quebra todo.
quem entrou aí? Satanás entrou. Terminou o controle, domínio próprio, terminou a paciência. Nuestra paciencia, hermanos, mira. Nuestro dominio propio, mira. Satanás nos está vigilando y nos usa en la casa. Y ahora, hermanos, ¿qué tal si esta mañana no he orado como debiera, no he estudiado como debiera? Y a la vez, ¿qué tal si tomé café, si me he desvelado? ¿Cuál es la rapidez de la explosión? Mayor. ¿Están conmigo? Por eso la intemperancia es importantísima. Hermanos, ¿usted piensa que solamente hay a la casa que somos nosotros a veces descontrolados? En todo lugar. A veces tenemos reunión de pastores, alguno por ahí se explota. Sí, pues somos humanos. ¿Usted nunca miró en la Biblia algo parecido? Moisés, ¿qué dijo el Señor? Habla a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? Pero hablar ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y cuántas veces golpeó la piedra? Entonces, hermanos, Moisés tomó un castigo. El Señor dijo, usted no va a entrar ahora a la tierra de la promesa. Hay que aprender a obedecer. Amén, amén, hermanos. Entonces, pero Moisés logró entrar en un lugar mejor, ¿no? Hermanos, nosotros somos humanos. Nuestra naturaleza humana es limitada. El pecado, hermanos, nos ha colocado por tierra. Ahora estamos con nuestro dominio propio al fondo del pozo. Por eso ahora se requiere de un freno en nosotros para que Satanás no pueda tomar ocasión y entrar en nuestra vida. Porque quando vemos já estamos explotando e depois diz, ai, que é isso? Por que eu hablei assim? Por que isso esto? E há montão de gente na cárcel que está arrependido, pero já lo hiciera. Hermanos, agora el enemigo, de la misma manera, hermanos, escuchen eso, eso es solene, es teológico, eso es profético. De la misma manera como está prometido un gran poder, que es la lluvia tardía, el tema que estamos estudiando, de arriba para abajo, también el Señor, a la quinta trompeta, Apocalipsis 9, está diciendo, hermanos, que de la misma manera como va a venir un gran poder de arriba, también va a venir un gran poder de abajo. Y si no tenemos el freno de arriba, no podemos contrarrestar el poder que viene de abajo. Porque no podemos enfrentar a Satanás solitos. Por eso Judas, dice la Biblia, fue posesionado por Satanás. Entonces, si usted quiere escapar, porque muy fácil decir, ay, claro, pues es mi esposo, o mi patrón, o mi vecino, o mi suegra. Siempre queremos decir que el culpable es el otro. No, hermanos, el problema mayor aquí soy yo. El yo es el mayor problema. El otro que tiene que arreglarse con Dios, pero yo tengo que arreglarme. Y la única manera de yo contrarrestar este poder es obedecer al Señor y orar por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Semana pasada estudiamos Lucas 11. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dice Lucas 11? Lucas 11 habla de la oración. Pedid, dar-se-vos-á, llamad y se os abrirá. Pero al último el Señor decía que si un padre, el hijo le pidiere pan, ¿le dará qué? Una serpiente, una culebra? O si pidieron algo bueno, ¿le va a dar un escorpión? No, y cuanto más el Padre Celestial nos quiere dar ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y por qué el Padre nos quiere dar el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo que dice ahí en Efesios, el que nos va a sellar para el día de la redención. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos va a arrancar esta naturaleza caída, pecaminosa, depravada, y va a colocar en nosotros una naturaleza espiritual. Lea conmigo Ezequiel 36. Ezequiel 36. Mira lo que dice aquí el profeta, hermanos, capítulo 36. Dice así el versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré, versículo 26, 36, 26. Os daré, ¿qué, hermanos? Corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu, ¿qué? Nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está el versículo, miren. Y os daré, ¿qué? Un corazón de carne. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Dios quiere darnos un corazón nuevo, hermanos, para que podamos guardar su ley. Versículo 27 dice así, hermanos, quien hace la obra
es el poder del Espíritu. Y pondré dentro de vosotros, es de la lluvia tardía. No está hablando apenas de una tabla de piedra así para guardar la ley de Dios. Es el carácter de Cristo. Guardar la ley de Dios, hermanos, no es solamente guardar un mandamiento de cualquier manera, no es refletir su carácter. Por eso el sábado se convierte en un sello. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué nos hace, hermanos, ser cristianos? Es Dios. Nosotros apenas le damos el permiso. Pero si yo no le doy el permiso al Señor, porque yo amo la pizza, amo el queso derretido, amo el café, amo las sodas, amo la inmoralidad, amo la pornografía, amo la deshonestidad, amo la irresponsabilidad, entonces el Espíritu Santo queda ofendido y ahora quien toma posesión de nosotros es un espíritu de abajo, el poder del mal. Por eso nosotros cada día devemos orar por la unción del Espíritu Santo, porque es un freno en mi carácter. Si yo, hermanos, tengo ganas de explotarme, pero soy temperante, estoy leyendo la palabra, estoy comungando con el Señor, buscando su presencia como Daniel 3 veces diario, pues el Espíritu Santo va a venir en mi socorro, para que yo no haga las obras de la carne, y yo pueda tener en mi corazón como amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansedumbre. Hermanos, essas são características fruto del Espírito. Uma vez, hermanos, eu fui em Brasil a um amigo, a visitar um amigo, é um pastor já anciano, e pois ele disse assim, Juárez, vamos um domingo à tarde, vamos com os niños a la cuadra. Allá domingo à tarde, hermanos, así agarramos os niños e vamos a uma quadra. É como um lugar de futebol, pero é cerrado, é como aqui, e há piso e todo cerrado. E aí estamos jogando com os niños e havia uma visita, um muchachito aí de uns, talvez de 15, 17 anos, não sei. E se desentenderam este meu amigo pastor com o niño, pois o niño é um niño, não? E eu pensava que o pastor pues iba a dizer, bueno, é um juego, não há que levar em sério isto, não? Estamos com os niños aí, e 2 adultos, eu e ele, e de repente o pastor echou, pero um balão pesado, echou al rostro, a la cara del niño, pero uma explosão de ódio, assim, e quase quebrou o nariz del niño, porque o balão é duro. Hermanos, eu pensei, que triste, que nós outros, sendo hasta ministros, a vezes perdemos por completo el freno y Satanás se posesiona y sale el viejo hombre. Y a la hora, hermanos, no pensamos que estamos trayendo lo propio al nombre del Señor. Cada vez que nosotros tenemos una mala obra, queda un récord. Eso quiero estar hablando futuro aquí, hermanos, si Dios nos permite, sobre los 2 altares, el altar del patio del santuário e o altar que está conectando o lugar santo com o lugar santíssimo, que é o altar de incienso. Toda obra, aqui há 4 puntas em el altar de incienso. Toda obra, hermanos, toda palavra, todo pensamento que nós outros temos, aunque pensamos que nadie se entera, todo está registrado aí em los livros, porque todo vai venir de regresso a la hora del juicio. ¿Están comigo? Por isso é importante que o Espírito Santo produza em nós outros buenas obras. Que tal se vai ser leído meu recorde em el cielo e agora allá pura coisa assim bonita, não? Oh, Juárez dava campanha, visitava os enfermos, ajudava a gente, era honesto e era bom marido, era um bom padre, e todo positivo, não? Sua vida todo tempo ajudando a gente, todo tempo fazendo obra missioneira. Pero que tal, hermano, se é ao revés? Conhecia a verdade, pero su tempo, su pasatiempo, su placer, pecado secreto. Sus palavras áspera, ríspida. Su carácter orgulloso, egoísta. Su diezmo, su fidelidad al Creador, ladrón. Hermanos, ¿qué tal si eso aparece al juicio? ¿Puedo ir al cielo de esta manera?
Todo está registrado. El altar de incienso, quiero predicar esto, hermanos. Es importantísimo que el Espíritu Santo pueda, ahí dice así, hermanos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y os los pongáis por obra. Es muy bonito hacer profesión de fe. Ay, yo soy de la verdad presente, yo soy de la iglesia remanescente, yo soy guardador de la ley de Dios. Pero esto en palabras no sirve para nada si mi vida no corresponde a la profesión de fe. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, para ayudar en este proceso, el Señor nos ha dado un montón de herramientas. Tenemos, hermanos, la iglesia, que es una bendición. Tenemos la familia, que debiera ser una bendición. Pero si empezamos mal la familia, casando con yugo desigual, pues al revés de ser un cielo en nuestra casa, va a ser un infierno. Usted ralando para um lado e tu cônjuge, tu pareja ralando para o outro, ¿no? Por isso, hermanos, hay que empezar bem na família. E aún a veces, casados com a persona de la misma profissão de fé, temos pleitos, porque venimos de famílias distintas, temos costumbres e hábitos. Há pessoas que se divorciam porque o outro aprieta a crema dental de maneira equivocada e o outro se enoja e já não quer seguir casado. Pero esto no es tan grave, pero ahora decir a la hora de la crianza de los hijos, cuando uno empieza a enseñar la palabra del Señor, contar las historias bíblicas y el otro lo prohíbe, dice yo no quiero que haga esto, y ahí empieza un pleito en la familia. Por eso, hermanos, nuestra vida tiene que ser un cielo en la tierra ahora, porque el Espíritu Santo ya quiere habitar en nosotros. La lluvia tardía, hermanos, ya tiene que venir en la forma, mis hermanos, de una religión práctica para que podamos glorificar el nombre del Señor. Qué tema tan importante, hermanos. Entonces, si yo por decir sé, si yo conozco la palabra y no obedezco, yo estoy entristeciendo el Espíritu Santo. Esta semana, hermanos, hoy estaba hablando con una persona que tiene mucho conocimiento en el área de salud. Y yo estaba pensando, cuando estaba hablando con esta persona, qué triste que nosotros estamos ahora en la escuela de Babilonia y el Espíritu Santo tiene mucha dificultad de ayudarnos, como estamos leyendo ahí en Ezequiel. Por decir, lo que estamos conversando es que mesmo siendo de la verdad presente, muchos estamos enfermos. ¿Y dónde está el problema? Ya no comemos cerdo, ya no comemos tanta porquería y ni siquiera comida chatarra. ¿Por qué seguimos enfermos? Es que tenemos un montón de hábitos que nos enferman. Uno, por ejemplo, y esto he aprendido ya muchos años y me ha sido de gran bendición porque yo, hermanos, estaba muriendo de dolor de gastritis noite e dia. Eu tinha um dolor, hermanos, que eu pensava assim, eu não quero mais viver. Nunca tive tendência suicida, pero eu não podia conceber em minha cabeça seguir vivo mais 40 ou que tantos anos que Deus pudera dar-me com este dolor. E eu tinha um amigo médico que dizia, não, pois agora saiu um novo produto, um antiácido, agora te vai ajudar. E tomava isso, ajudava um pouquinho e já pior e pior. E eu pensava, se a medicina convencional não me ajuda, aonde vou? O que vou fazer? Já não havia nada que eu não pudesse provar e nada dava certo. E então, hermanos, quando conheci a verdade presente, o primeiro que he descoberto que Deus queria sanar-me, porque isso é o que diz a Bíblia, e eu he venido para que tenham vida e vida em abundância, mas como eu posso ter uma vida em abundância se eu não posso nem dormir de tanto dolor porque tenho um fogo queimando dentro de meu estômago dia e noite? Então, hermanos, quando comecei a ler esses livros, eu tinha que deixar o café. Eu era cafeteiro, hein? Tomava café cada 2 horas, se não temblava, já estava temblando. Tinha que tomar cafezito assim, cada 2 horas tinha que tomar meu traguito de café. Aí estava bem. Fumava, tomava café, tomava álcool e a gastrite queimando. E, bueno, isso todos sabemos, teve desse pastor, todos sabemos que temos que deixar essas coisas. Sí, pero não é solamente isso, há que deixar também o queso. Há que deixar, hermanos, a harina blanca. Há que deixar o pão branco e há que deixar as pastas e todo isto, porque isto destrui a mucosa estomacal, porque isto se transforma altamente ácido. Pero
Hay algo más. Nuestra tendencia, por eso le mencionaba que somos educados en Babilonia, nuestra tendencia es comer algo sólido y tomar un líquido. Por decir, yo no pudiera sentarme a mesa sin tomar una mirinda, una Fanta por lo menos, o limonada con mucho azúcar. Ese era mi hábito. Entonces yo tenía la comida y el bife y todo, comía carne un montón, pero tenía que tomar un líquido con la comida. Era un hábito, pero sagrado. Y si yo no comía tomando algo, pues tenía como ahí una espina de pescado atravesada a la garganta y no me bajaba la comida. Tenía que tomar algo. Era una ley que me dominaba y yo no pudiera comer sin tomar nada. Ahora, hermanos, cuando empecé a estudiar, ¿sabe qué descubrí? Que yo tenía que comer sin tomar nada. Y eso ahora yo tengo que pedir ayuda a ¿quién? A quien me crió. Dios os crió, hermanos, con una delicadeza tan grande aquí. Este es un laboratorio. E nunca nos ensinaram isto. Em Babilônia, hermanos, uno está como um basureiro. Todo que é basura que encontra, le mete adentro. E agora queremos estar sanos, e queremos ser felizes, e queremos que todo funcione bem. Sistema nervioso, las hormonas, que todo esté em ordem. Quando estamos destruindo a beleza do laboratório que Deus lo hizo. Eu destruí por completo meu sistema digestivo. Agora eu aprendi que eu tenho que comer sólido, solamente, nada de líquido, nem um vaso de leite, disse la inspiração do cielo, nada, solo el sólido. Pero sempre nos gusta tomar uma sopa aguada, então não, estou solamente comiendo, não estou tomando água, pero todo aguado, hermanos. Então esse é o problema. ¿Sabe quem foi o homem de maior êxito em la igreja adventista de todos os tempos em la área de salud? Kellogg, sem dúvida. Este homem, meus irmãos, foi um dos homens mais reconhecidos em la igreja adventista por seu conhecimento sobre fisiologia, anatomia e por el êxito em tratar a gente. Ele em poucos anos, ele tinha um hospital que tinha 6 camas a um hospital de 300 leitos. E ele atendia, não somente a alguns que tinham dolor de pancita, ele atendia a los famosos de Hollywood, a los milionários, trilionários, a los políticos, el mundo todo, a gente adinerada venia com ele a los tratamentos. E sabe como los tratava? Sencillo, com hidroterapia, a dieta, a fitoterapia. Pero sabe qual era seu secreto? Hoje seu nome está em toda tienda aí. ¿Por que está o nome Kellogg em toda tienda? ¿Por quê? Porque ele inventou a granola e como se diz, los cereales secos. Ele hacía que a gente comia o produto seco. Então, como le toma líquido antes, meia hora antes toma sua água, toda a água que pueda. Isso lo obrigava a gente a fazer isso. Toda a água que podia tomar. E agora você vai comer nada de água. E nada aguado tampouco. Então, meus irmãos, com isso ele lograva sanar a gente saía maravilhada, que em poucos dias estava sana de enfermidades crônicas, enfermidades inflamatórias, tumorais e todo isso, e ele lograva ajudar a gente. Então, meus irmãos, nós temos tanta luz, pero nos gusta viver em las tinieblas. E passamos por aí, agarramos algo, salimos comendo, e já que regressamos, agarramos outra coisa. Nós estamos, meus irmãos, entristecendo el Criador, que colocou uma beleza, uma harmonia tão grande em nosso coração. E estamos agora orando: Senhor, envia tu Espírito, Senhor, bautiza-nos com tu Espírito. Quando nós somos intemperantes, somos rebeldes, somos desobedientes e queremos ser sanos desta maneira. Por isso, hermanos, há na Bíblia uma esperança para nós. Já que estamos em Ezequiel 36, busca o capítulo 37, dice assim Ezequiel 37, la mano de Jehová, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 37:1. Aí mesmo, o mesmo livro de Ezequiel 37:1. O profeta Ezequiel foi levado em visão e mirou que um valle de huesos secos.
estavam tostados, estavam completamente secos. E se você sigue leyendo el capítulo, viene una pregunta y el Señor le pregunta al profeta mirando aquel montón de huesos todos echados por tierra y todos resecados. El Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y Ezequiel no quiso meterse en problemas con Dios, porque si dijera que no, pues Dios dice: ¿cómo? ¿Será que yo no tengo poder? Pero al mismo tiempo él miraba aquel montón de huesos y dice: ¿cómo que esto alguna vez va a revivir? No hay manera. Entonces Ezequiel se salió bien y dice: bueno, usted sabe, tú lo sabes, Señor. Y entonces el Señor, hermanos, habla, y ahora viene al versículo 14, algo interesante, dice así el Señor: y pondré mi espíritu en 37:14, ahí está. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Qué significa esto? Los huesos secos eran como la iglesia. Podemos decir que el mundo también, pero como la iglesia. Porque, mis hermanos, tenemos tanto conocimiento, pero nosotros estamos igualito de enfermos que el mundo, no solamente físicamente, pero moralmente, espiritualmente. Por eso el Señor ahora dice: la única esperanza que esos huesos, o que la iglesia pueda levantarse de esta condición de sequedad, es que: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Semana pasada leí, hermanos, aquí el libro de Juan capítulo 6, versículo 63, ¿quién se acuerda de la cita? 6:63. Juan, el Evangelio, 6:63. Ándale, las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. La palabra de Dios, hermanos, es espíritu y es vida, porque el espíritu da la vida. ¿Se acuerdan? Semana pasada leí el libro Consejos sobre la Salud, que el Espíritu Santo es la mayor y la más poderosa medicina del universo. ¿Cuánto te va a cobrar, hermanos, por esta medicina? Nada, es gratis. Dice el Señor, yo leí semana pasada en Zacarías 10:1, pedid la lluvia. Y Él dará ¿cuánto? Abundantemente. La lluvia tardía, hermanos, no va a venir en gotitas de manera suave. La lluvia tardía es un derramamiento del Espíritu Santo abundante para la hora final. Y si queremos tener una pequeña idea de cómo va a ser este fogonazo de gloria de la lluvia tardía, tenemos que dar una mirada al Pentecostés, cuando fue el tiempo de la lluvia temprana. Por eso ahora, hermanos, nos urge tener una iglesia viva, una iglesia, hermanos, que practica la verdad. Yo puedo venir aquí a agarrar el micrófono y hablar bonito, leer un montón de textos, pero si mi vida está en desarmonía con lo que estoy predicando, esto, mis hermanos, es como un metal que resuena. No tiene sentido. Una trompeta, hermanos, para que sea útil, tiene que dar un toque a la vez que la gente entienda lo que tiene que hacerse. Por eso, hermanos, nuestra vida ahora tiene que ser armonizada por la luz, porque si usted recibe luz, pero prefiere las tinieblas, usted va a colocarse en problema, porque usted está entristeciendo el Espíritu Santo, como leemos en Efesios 4:30, y usted no puede ser sellado, y si usted no es sellado, usted no es parte de la iglesia verdadera, la iglesia de arriba. El sellamiento, hermanos, no es un juego. A la segunda hora, al segundo culto, quero hablar un poco más del sellamiento, porque ahora estoy hablando más de la lluvia tardía, conforme los temas que estamos estudiando. Y aquí dice, hermanos, en esta Biblia de estudio, aquí tengo un comentario del Espíritu de Profecía que dice así, hermanos, comentando ese texto que estamos leyendo de Ezequiel 37, dice así: pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido alumbrados, bendecidos con gran luz,
pues estos también son como los esqueletos del valle. Wow. Entonces esto no es para aquel que es borracho, drogadito, aquel que está vendiendo su cuerpo. Esto también es para aquellos que tienen gran luz, tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola de los huesos secos, no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Estos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor quiere impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. Queridos hermanos, yo pienso que debemos pedir al Señor esta unción del Espíritu Santo ahora. Pedir, ya no así orar. Ahora, hermanos, es tiempo de clamar. El mundo ahora está en pánico. El mundo está entrando, hermanos, en la crisis final. Nosotros, hermanos, no nos asustamos tanto porque siempre escuchamos eso. Esas son señales de la venida del Señor. Pues claro, nosotros estamos leyendo en la palabra y cuando vemos un terremoto que murieron tantos, una balacera como ahora pasó en San José, que murieron 9, siempre decimos lo mismo. Son señales de la venida del Señor. Y ya ni nos afecta más esto, ¿no? Y la pandemia que murieron tantos y que ya no nos afecta, pero el mundo que no conoce la Biblia, están comiendo las uñas desesperados y con miedo y preguntando, ¿qué está pasando? La gente escribe en YouTube, ¿qué está pasando? Y la gente mismo no entiende. Por eso, mis hermanos, nosotros ahora debemos cuidar para que no nos acomodemos. Y eso mencionaba a semana pasada, ahora está terminando la pandemia, hermanos, hay una tendencia que nos acomodemos y que regresemos todo a la normalidad como era antes. Chegamos tarde al culto, a veces nem venimos, quando venimos nem Bíblia não traemos, e venimos aqui, vamos a la casa a dormir, obra missioneira, nem quero saber de la vida de nadie, la fidelidade del diezmo, bueno, quando sobra algo doy, e se não sobra, pues não importa. Hermanos, Satanás nos quer manter adormecidos, hipnotizados, de maneira, hermanos, que não podamos ter vida. Se despertamos el dia de hoje, hermanos, vamos a la casa e vamos agora colocar em ordem nossa vida espiritual, la mayordomia, la obra missioneira, hermanos. Todos nós temos que ser encontrados ocupados em la obra del Senhor. Amém? Isso é o que disse a parábola aí em Mateus capítulo 24. Então, meus irmãos, em este momento nós estamos lendo de uma parábola de huesos secos que somos nós. Eu pido perdão a Deus, porque por tantos anos hemos conhecido esta luz e não hemos concluído a obra de la predicação del Evangelho. Que triste, hermanos, de que por não ter esta lluvia tardía, não podemos concluir a obra del Senhor. A ver aqui a hora, porque eu nem usei o PowerPoint. Sim, mas já estamos quase a hora de terminar. Eu estava em Brasil, começando o curso de teologia. Estudei 5 anos teologia, porque empecé ao meio do curso de teologia, o curso de quiropraxia, e me tardou pouco mais. Pero então me tocou viajar, hermanos, ao sul de Brasil para dar uma campanha. E eu fui para allá, Santa Catarina, e era uma igreja pequena, mas estava llena a igreja toda a semana. Era muito frio. E durante a semana, e que bonito que eu me surpreendi, porque me colocaram, havia uma pessoa que trabalhava em um hotel de luxo, e a pessoa conseguiu allá uma recâmara grátis allá, não sei como me meteram naquele hotel de luxo, e eu era uma pessoa campesina, e quando entrei naquele hotel, eu não sabia nem caminhar na alfombra de tanto luxo. Bueno, aí me quedei toda a semana, e havia sauna, e que tanta coisa, e eu desfrutei tudo que pude. Pero em esta semana, hermanos, a igreja estava llena, era muito frio, pero a igreja estava llena. Pero sábado a la mañana,
estava para reventar a igreja. Havia um senhor, não lo havia mirado a la semana, era bem ancianito, estava cerca assim de onde eu estava predicando, e eu prediquei sobre o grande conflito, e desenhamos assim grande, uma pantalla assim grande, porque não tinha projetor naquele tempo, e então estava falando de los últimos acontecimentos, da venida do Senhor, e sábado por la manhã prediquei de la segunda venida de nosso Salvador. E este senhor anciano, hermanos, aí estava sentadito, chiquillo, assim pequeno, e a la hora de sair, pues quando saí, depois do chamado, aí me parei à porta, e eu mirava que ele não podia já caminhar, e suas hijas lo sosteniam de los braços, e assim saiu ele, bem ancianito, e allá chegou, onde eu estava despedindo a gente, feliz sábado, e todos passavam, não? E ele aí chegou e travou comigo, não queria sair, e agarrou minha mão, hermanos, aunque está tão débil o anciano, pero agarrou minha mão, com tanta força, e disse assim, mira jovem, porque aquele tempo era jovem, nem cabelo branco não tinha, não? E mira jovem, disse assim, eu he gastado minha vida a lomo de um burro, colportando e predicando de la segunda venida del Senhor, e agora estou já para ir a mi descanso, e agora as lágrimas, hermanos, e el Senhor não ha venido. He gastado minha vida predicando de la venida del Senhor, e el Senhor não ha venido. E ele não soltava minha mão, e as hijas já queriam sair para que a gente pudesse passar. E ele me disse assim algo que nunca me olvidei, hermanos. Ele disse, mira, já não posso seguir predicando, eu já estou para ir ao descanso, pero eu te encargo, siga usted hasta que pueda predicar a venida del Senhor. Que bonito, hermanos, como que ele me passou o bastão, ¿no? Sí, ele disse, eu já não puedo, pero usted siga adelante. Hermanos, se nós não temos esta paixão por la verdade presente, se la temos a verdade presente entre os dedos, assim, suavecito, esto, mis hermanos, não vai ser de nenhuma utilidade para nós outros. Por isso eu les mencionava, hermanos, aqui temos uma luz tão preciosa. Mira, este librito, Eventos de los Últimos Dias. Que página mencionei? Quem se acorda? 223. Tão pronto, 223, Eventos de los Últimos Dias. Tão pronto como o pueblo de Deus sea sellado em sua frente. Não se trata de um sello ou marca que se pueda ver, sino um afianzamiento em la verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que os sellados sejam incomovíveis. Tão pronto sea sellado e preparado para o zarandeio, este vendrá, certamente já ha começado. Queridos hermanos, que é o sellamento? É um afiançamento em la verdade. Que quer fazer o Espírito Santo com nós outros? Sellar-nos. Que é o sellamento? Que significa esta palavra afiançamento, hermanos, em espanhol? Agarrados, pero de que maneira? Suavecito, assim a la punta de los dedos? Não, hermanos. É um compromisso completo. Hermanos, se nos entregamos ao Senhor a medias, não vamos sair adelante em la crise final. Por isso, hermanos, agora, em esta hora final, temos que ter um afiançamento em la verdade. Por isso que os 144,000 passam por la prueba, porque eles não vão abraçar a luz da reforma para a saúde, a luz do santuário a medias. Eles estarão completamente convertidos. ¿Se acuerda de Evangelismo 195 que decía allá? Evangelismo 195, que decía la página 195 del libro Evangelismo. Los que estén completamente convertidos abandonarán ¿qué? Todo. Ustedes no aprenderam, vou ler outra vez, ¿eh? Toda intemperância. Allá dice assim, hermanos, mira, vocês não aprenderam, temos que ler outra vez. 195.
El que está plenamente convertido abandonará todo hábito y apetito perjudicial. ¿Qué es un afianzamiento en la verdad? Es abrazar toda la luz. Ahora si me digo que yo soy adventista y sigo comiendo y bebiendo con el mundo y usando la ropa como el mundo y hablando palabras como el mundo, hermano, eso no es un afianzamiento de la verdad. Por eso que agora deve haver, a parte de um reavivamento, que o Espírito Santo nos vai dar a vida, pero deve haver uma reforma. E se não há uma reforma, não há um reavivamento, e os dois têm que vir a la vez de manos. Porque, meus irmãos, diz Efésios 4:30, e não entristezcais el Espírito. ¿De que sirve saber el cuarto mandamento de memória? Acuérdate de sábado, como um mono. Como um loro, perdão. El mono não sabe falar. El loro, não? ¿Cómo se diz em outro país? Cotorro. Hasta el cotorro puede hablar. Acuérdate el día sábado, santificarse, el día trabajar. Hasta el cotorro puede hablar, pero não vai obedecer. De nada sirve conhecer a letra e não ponerla em prática. Porque, mis hermanos, dice assim, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y también quién? ¿Y también quién, hermanos? ¿De quién estamos hablando aquí? Del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios para quienes, a los que gritan, Espíritu Santo, gloria, aleluya. No, Dios va a dar el Espíritu Santo a quién? A los que son sus hijos obedientes. ¿Estão comigo? Agora, os que querem ao outro culto, pois vão escutar como que Satanás vai lograr atrapar a los hijos de Deus a la última hora, haciéndose passar por Jesus. ¿Sí? Hay una trampa preparada por el maligno, porque esta cita es clave para el tema de hoy. El gran engaño. Por eso Jesús decía allá en Mateo 24, cuidado que nadie os engañe. Entonces la única manera de usted no ser engañado, y yo también, es aprender a obedecer al Señor. El Señor me dijo, queso no es comida, pues yo no voy a comer queso. No, pero ¿qué tal es el queso fresco, el queso? No, hermanos, no, ¿qué tal si vamos ahora buscando encontrar una excusa? Hasta el último vamos a hacer un cigarrillo adventista. Sí, un cigarrillo vegano, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que entender, como dijo Pedro, que el Espíritu Santo será dado solamente a los que aprenden que obedecer. Hago una pregunta, allá la casa mamá y papá están contentos con el niño, cuando el niño siempre está dispuesto a obedecer o cuando siempre dice no? ¿Cuál alegría de papá y mamá allá a la casa? Cuando su hijo es obediente, mi amor, ayúdame. Sí, mamá, ahora voy. Qué bonito, hermanos. E o Espírito Santo vai quedar como? Feliz. Porque se o niño não aprende a obedecer papai e mamá, tampouco quando cresça não vai aprender a obedecer ao Senhor. O mesmo Senhor Jesus, hermanos, tuvo que aprender o caminho da obediência, como diz o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele tuvo que aprender a obedecer. E por isso o Espírito Santo, hermanos, diz a Bíblia, allá em Lucas, capítulo 2, 52, 53, diz que Jesus crescia na graça. E que é a graça? É o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, desarrollar a graça. Hebreus 5:32, Hebreus 5:7, Hebreus, não Hechos. Oh, pensei que havia cambiado. Hechos 5:7. Hechos 5:7. Por isso que temos que agora ensinar a nossos niños que a obediência. Os niños têm que aprender a obedecer. E Cristo, em los dias de sua carne, oferecendo ruegos e súplicas com grande clamor e lágrimas ao que lhe podia livrar, foi oído a causa de su temor reverente. Pero como logrou? Versículo 8. E aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¿Qué Jesús tuvo que aprender? Él era el mero del universo, hermanos. Él daba órdenes a todo el universo, a los mayores seres, los querubines, serafines. Pero cuando vino a la tierra, se hizo hombre, un bebé, en un pesebre, él tuvo que aprender ¿qué? A obediencia. Imagina, el que era un ser superior, ahora tiene que aprender a obedecer. Imagina María diciendo, mi amor Jesús, ayuda a mamá. Ah, sí mamá, ya voy.
Hermanos, isso temos que ensinar a nossos niños também. Aprender a obediência. O Espírito Santo necessita guiar os pequeños também em el camino de la obediencia. E se você tem um hijo rebelde e desobediente, você tem que chamar-lhe e dizer assim: mira, antes nós não conhecíamos a luz, mas agora sí devemos aprender a obedecer. Você tem que aprender a obedecer papai e mamá, para que quando cresça, aprenda a obedecer a Deus. E se você não aprende a obedecer os padres, quando cresça, tampouco não vai saber obedecer ao Senhor. Isso é muito importante, hermanos. E então a palavra de Deus diz, no versículo 9, capítulo 5, versículo 9, diz assim: e havendo sido perfeccionado, Jesus vino a ser o autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Por isso Jesus é o modelo que o Espírito Santo tem que poner em nós para que podamos desarrollar um caráter para ser parte da família celestial. Uma pessoa rebelde não pode entrar em el reino de la glória, porque todo o universo está em harmonia com a lei de Deus. Por isso que Juan lhe dá o clavo, pero de maneira forte, ao versículo 14 de Juan, ao versículo 15. E disse assim, hermanos: se me amais, guardad mis mandamientos. Isso está em Juan 14, 15. É uma questão de amor, não é que guardo a lei para obter um mérito para o cielo. Pero a la vez que eu estou disposto a amar a Cristo e agora obedecer sua lei, o versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Padre. Quem vai rogar ao Padre? O Senhor Jesus. Se lo amamos e guardamos sua lei, quem vai pedir ao Padre para nós outros? Outro consolador. Aí está, mira. E eu rogarei ao Padre e os dará outro consolador. Agora lhe hago a pergunta: quem é o consolador? É o Espírito Santo. Tem sentido o que estudamos esta manhã? É um freno, hermanos. Quando nós outros nos disponemos, tu tarefa, mi tarefa, não é discutir religião. Nossa tarefa, hermanos, é submeter-nos a Deus. Submeter-nos a Deus. O Espírito Santo, hermanos, é como uma voz. Estou tratando de me acordar de um versículo em Isaías, disse Isaías 27, a ver, já lhe dou a cita. Não, disse que vai uma voz guiar-nos. Esta é a voz do Senhor, que nos vai guiar, dizendo: este é o caminho. Não é o capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirão a tus espaldas palavra que diga: este é o caminho, andad por ele. Temos que consagrar tanto nossa vida ao Senhor, que o Espírito Santo te guie, porque a vezes você diz assim: pastor, que hago de minha vida? Pois eu não sei. Você tem que orar ao Senhor. Como vai saber? Porque agora estou predicando sobre os puestos de avançada, vida em el campo, e alguns me dizem assim: onde devo ir? Pois eu não sei. Aonde tem que você ir? Se eu não sei nem mesmo onde eu tenho que ir, como vai dizer agora onde você vai? Lo que sí sei, eu tenho que orar que Deus me guie a onde devo ir para cumprir com seus desígnios. Amém? Então Ele nos vai guiar. Aí está dizendo em Isaías 30, 21, que vai como uma voz descendo por detrás, para a direita, para a esquerda. Que bonito, hermanos, desde que he aprendido isto, eu me sinto confiado. Que tão feliz me sinto, hermanos. Quando vino a pandemia, eu mirava um montão de gente em la igreja, desesperada, com medo, e agora vou morrer, e vem a morte, vem o tormento. E eu nunca senti nenhum medo, nem nada disso. E nem tampouco nunca tive este medo que alguém se acercara a mim como um diabo que vai chegando cerca, não. Pois eu segui minha vida normal sempre. E até uma pessoa me disse: você não ha mirado as notícias, não sabe que é uma contaminação por uma virose? Pois eu sim, já he estudado as pandemias do passado e sei, mas também sei como está em Marcos, que quando o leproso se acercou, Jesus lhe tocou. Mas será que Jesus não sabe que em esse planeta caído há vírus e bactérias? Ou a Bíblia está mentindo que Jesus nunca lhe tocou porque não queria infectar-se? É que Jesus, hermanos,
Ele é a vida. Amém? Ele não tem vida, Ele é a vida. Aunque Ele seja enterrado aí, Ele pode sair daí. Como diz em Juan 14, eu dou minha vida, mas eu posso tomá-la outra vez. Queridos hermanos, então, se somos guiados por el Espírito Santo, Ele nos vai guiar, hermanos, para aprender como viver em el cielo. Em el cielo há morte? Não. Há enfermidade? Não. E por que não há morte nem enfermidade em el cielo? É porque allá todos obedecem a Deus. Esse é o único secreto. Aonde devemos aprender? Agora, aprender a obedecer ao Senhor. Agora, hermanos, há uma paranoia de lavar as mãos, em cada lugar, ao banco, estão lavando as mãos, no restaurante, nunca a gente tuvo as mãos tão limpas, porque há álcool, hasta os autobuses e todo. A gente está tão limpa dentro, pero afuera, pero por adentro, nunca estiveram tão contaminados, comendo mariscos e camarões e coisas podridas por todo lado. De que serve a paranoia da limpeza afuera, se estamos todos contaminados por adentro? Pero eu não estou com medo de nenhum vírus afuera, porque se algum entra, não sobrevive em um ambiente equilibrado. Por isso, hermanos, que Deus nos dê sabedoria para enfrentar as horas finais. Por isso, o livro Primeiros Escritos, na página 44, disse que já o Senhor ha começado a correr a cubierta de la proteção, que vai venir o dia de la ira, o dia de la matança, e quem não está cubierto com a cubierta de Deus, estará desprotegido. Queridos hermanos, disse Efésios 4:30, e não entristezcais o Espírito Santo, el qual fuistes sellados para o dia de la redenção. Queridos hermanos, o tempo se me termina. Vamos este momento terminar leyendo este librito, El Deseado de Todas las Gentes. Dice así la sierva del Señor, hermanos, a la página 625. Al escribir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. ¿Para qué debía ser dado el Espíritu Santo? Para la exaltación. Hermanos, hoy, hermanos, nosotros nadie nos conoce. ¿Quién sabe de nosotros? ¿Qué fama que tenemos nosotros? Ninguna. Pero de la misma manera como los discípulos eran personas corriqueiras, corrientes, personas sencillas, nadie los conocía. Pero ¿quién hoy es Pedro, Mateo? Hoy sí son exaltados, conocidos, famosos. ¿Y por qué salieron del anonimato? Porque Jesús les engrandeció a ellos. Y porque el Señor Jesús quería engrandecer a los discípulos y a nosotros a la última hora, para exaltar su palabra, para que su poder pueda manifestarse a la última hora. Dice aquí, hermanos, más, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido. Mira la palabra. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Vamos a terminar con chave de oro el tema de hoy. ¿Usted quiere vencer tus pecados? ¿Usted quiere vencer tus debilidades? Pastor, yo soy inmoral. Yo soy adúltero. Pastor, yo soy intemperante. Yo soy mentiroso. Usted não está falando nada raro, todos somos todo esto. Nós somos seres depravados. Quando estamos na igreja, estamos bem bonitos, todo, pero quando estamos solos, hermanos, nossa natureza real se revela. Queridos hermanos, a Bíblia diz em el Salmo 19 que devemos orar não solamente por los pecados
conocidos. Pues eso todos hasta pueden ver. Si yo soy adúltero, todos pueden ver que ando con una mujer por aquí, otra por allá, todos pueden ver. Y hasta yo mismo estoy dándome cuenta de esto. Pero lo que me asusta, hermanos, es lo que dice en el Salmo 19:12, los pecados encubiertos que yo ni mismo no conozco. San Pedro dijo al Señor: no, Señor, no preocupa aquí, tal vez todos te abandonen, pero yo hasta la muerte voy con usted. ¿Y qué Jesús le contestó? Hoy mismo usted me va a traicionar. Y San Pedro dice: no, Señor. Y esta noche Pedro cayó y lloró amargamente. Esto es lo que me preocupa, hermanos. Porque hasta ahora pues voy bien, ¿no? Con mi vida, pues aquí estamos en la iglesia, procuramos ser fieles, procuramos guardar el sábado, ya aprendemos tanta cosa de verdad presente. Pero aún nuestro carácter no está completamente rendido. Por eso estamos dando este temario de la lluvia tardía, para que venga el refrigerio completo, hermanos. Necesitamos ser transformados completamente. Y a la segunda hora vamos a trabajar bien esto, hermanos, que si no desarrollamos ahora un carácter santo, puro, sano y perfecto, olvidemos el reino de los cielos. Por eso dice la sierva del Señor que tenemos que darnos prisa. Ponga atención, hermanos, allá atrás, allá arriba. Debemos ahora darnos prisa, abandonar la escuela de Babilonia y entrar en la escuela de la verdadera educación. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de maestros? Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿cuál es la cartilla que Él quiere poner en nuestras manos? La cartilla, el cuaderno, la naturaleza. Por eso hay que ir al campo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¡Wow! El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo, hermanos? Es purificado el corazón. Dice: el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. ¿Partícipe de qué, hermanos? De la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Qué es esto? El sellamiento. El sellamiento. ¿Hay alguna persona que este día de hoy quiere decirnos de que el Espíritu Santo está llamando para que salga del mundo del pecado y que venga a la luz? ¿Hay alguna persona hoy que ha tomado su decisión al escuchar la palabra de Dios de renunciar a Babilonia, al pecado, y venir al reino de la gloria? Yo quiero orar este momento, hermanos. Terminamos el estudio de la palabra de Dios. Pero es una cosa muy distinta escuchar hablar de la lluvia tardía, y es diferente, hermanos, ahora recibir la gracia capacitadora para vivir una vida cristiana. ¿Hay alguna persona que está por primera vez aquí, o segunda, o tercera, y quiere tomar su decisión? Dice: pastor, estoy estudiando la palabra y yo quiero hoy públicamente decir: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, acepto su ley como vigente, yo acepto su gobierno y quiero ser parte de su reino como un candidato para la vida eterna. Yo quiero ver la mano. ¿Hay alguna persona que está tomando su decisión este día de hoy? Qué bonito, hermanos, el día que yo escuché esta pregunta, porque yo estaba decidido. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, y que el Espíritu Santo confirme en tu corazón para toda la eternidad esta decisión. ¿Sabe por qué? Porque somos libres para decidir. Para venir a este mundo, yo aquí estoy, yo nunca me fui consultado si quería venir o no, aquí estoy, nací, pero ahora para el reino de los cielos, yo tomo parte, yo decido, yo renuncio al pecado, yo renuncio al mundo, yo renuncio a Satanás, y yo quiero seguir el Cordero que fue inmolado.
Yo me entrego a Él. Esta mañana lo hizo. Yo le digo todas las mañanas al Señor: hoy te reconsagro mi vida. Yo tengo esta capacidad. Yo soy un ser vivo. Ya que está a la sepultura, ya no voy a poder hacer. Pero en cuanto tenga vida, yo quiero declarar al universo que yo renuncié a Satanás, al mundo y al pecado, y yo me entregué al Señor Jesús para servirle. Y yo quiero servirle para siempre. Yo quiero aprender a amarlo. Y Él me dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo quiero obedecer la ley de Dios. Yo quiero, hermano, ser sano. Yo quiero renunciar a toda enfermedad. Y yo reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad. Pero no a la loca, así diciendo nomás, reprendo la enfermedad y andando de manera intemperante. No, yo reprendo la enfermedad obedeciendo la ley de Dios que Él ha revelado. Y ahora sí, yo tengo el poder para declarar en el nombre de Jesús la sanidad. Porque, mis hermanos, debemos caminar por obediencia, no por presunción, por obediencia. ¿Hay alguien más que hoy quiere entregar su corazón, su vida al Señor? Este es el momento, hermanos. Para eso es el culto, para delante de la iglesia y de todos los seres celestiales, que vamos ahora a entregar nuestra vida al Señor. ¿Hay alguna otra persona que renuncia al mundo, al pecado? Que Dios lo bendiga, mi hermano. Que Dios lo bendiga también, mi hermano. Que Dios lo bendiga, hermano. Este momento, mi hermano, es su momento. Vamos ya a terminar orando, pero yo quisiera preguntar también: ¿hay aquí alguna persona que ya estaba en la iglesia, ya conocía la palabra, pero con el tiempo, con las influencias, con las amistades, se apartó de la iglesia, se apartó de Dios, se apartó de la palabra y fue al mundo? Pero ahora, como el hijo pródigo, ha regresado y ahora quiere entregarse de corazón y alma al Señor. ¿Hay alguna persona que hoy regresa a la luz? Yo quisiera orar con usted, mi hermano, mi hermana, para que esta decisión sea la más importante de su vida, que venga la luz y estar para siempre a la presencia del Señor. Este es el momento que Dios te está llamando. Jesús dijo así, mis hermanos, en el libro de Mateo, al capítulo 11, venid a mí todos que estáis cansados, sobrecargados, yo os haré descansar. La verdadera religión, mis hermanos, es una religión de descanso, de placer, de alegría. El Señor, hermanos, quiere poner una razón de vivir en nosotros, pero no el estrés, no el miedo, no el trauma, hermanos, no ahora las noticias actuales de crisis. El Señor nos está prometiendo el reino eterno, a donde vamos para siempre adorar con las criaturas celestiales. También quiero preguntar: ¿hay alguna persona hoy que está desahuciada, que está muy triste, asustada, que ve escapar entre sus dedos su vida y ya el doctor, la medicina convencional le ha desahuciado? Yo quiero orar con usted, porque Dios puede colocar fe, esperanza, porque dice la palabra, mis hermanos, en Mateo 19:26, esto es imposible a los hombres, pero para Dios todo es posible. Amén. Es la palabra del Señor. ¿Le gustaría venir a los pies de tu Criador? ¿Le gustaría colocar en sus brazos poderosos? Él sustenta las galaxias, Él sustenta los mundos. ¿Le gustaría colocar usted tu enfermedad en las manos del Señor? Sí, hablé así. Porque cuando usted entrega tu vida al Señor, tu enfermedad también es de Él. Y si Él toma tu enfermedad en sus manos, Él sabe lo que hacer con usted. Él puede arrancar esa tristeza, este miedo, y puede poner paz en tu vida. Y hoy usted va a dormir feliz otra vez. Yo quiero orar este momento, yo voy a arrodillarme. Si hay alguna persona que levantó la mano, quiere venir por alguna razón, también interceder por un hijo, un familiar. Quien sabe alguno ha perdido alguna cosa esta semana, en su trabajo, un familiar, ha perdido una amistad, está triste y vino hoy para escuchar la palabra del Señor. Pero yo me gustaría decir: no regresa a la casa triste, no regresa a la casa infeliz, no regresa a la casa sin esperanza, no regresa a tu casa sin una razón de vivir. Venga al Señor, Él te puede cambiar tu vida, Él te puede poner la fe, la esperanza, el amor. Vamos, a la medida que podamos, hermanos, arrodillarnos y vamos a adorar a nuestro Criador. Alabemos su nombre, porque aquí hay almas que hoy están tomando su decisión.
Pronto, hermanos, llega la campaña, vamos a tener muchos bautismos. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Estoy contento por usted. Vamos a orar. Los que están en la casa, si nos quieren acompañar, oremos. Padre amado que estás en los cielos, esta mañana, Señor, es una mañana de fiesta, porque dice tu palabra que cuando en la tierra un pecador se arrepiente, hay alegría y gozo en el reino de los cielos. Aquí estamos todos nosotros, Señor, y también tal vez en su casa hay almas que están tomando su decisión para seguir no en pos de la bestia, pero sí en pos del Cordero que fue inmolado. Padre Santo, hoy decidimos que queremos cambiar de escuela, queremos salir de la escuela de la inmoralidad, de la irreverencia, del paganismo, y queremos venir a la escuela de la verdadera educación, donde el Espíritu Santo nos va a llevar como un ayo al mayor maestro que hay, que es Cristo Jesús. Padre amado, gracias, porque nos ha dado hoy el aliento de vida, nos ha dado hoy el maná que cae como hojas del árbol de la vida a través de la Biblia. Oh Señor, gracias por la esperanza que Cristo viene pronto. Ya escuchamos de los desastres naturales, la pandemia, Señor, la violencia que aumenta, la economía que va acelerada a una quiebra. Todo nos dice, Señor, las guerras, que ya pronto Jesús va a venir a este mundo caído. Padre querido, dice tu palabra, el que empezó la buena obra en vosotros, la completará. Ten misericordia de nosotros, no nos abandona, Señor, no retira de nosotros tu Espíritu, no permita que pase con nosotros como Judas, que fue endemoniado. Satanás, dice tu palabra, entró en él. No queremos tener nada con el enemigo. Limpia nuestra mente, nuestras manos, nuestro corazón, Señor. Purifícanos para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, y que cuando venga la lluvia tardía, seamos los primeros, Señor, en reflejar el carácter de Cristo a un mundo caído. Padre Santo, bendice esta congregación, bendice esta obra, bendice la campaña que viene, bendice las almas, bendice las visitas, bendice, Señor, los enfermos, porque tú eres el doctor de los doctores. Padre Santo, lávanos en la sangre del Cordero. Purifícanos, Señor, que vayamos ahora lleno de fe, lleno de alegría por haber estado en tu presencia. Colocamos nuestra vida en tus manos y lo pedimos todo por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén.